1,6, a diferencia de Antártida, que ha aumentado 2,5. Eso quiere decir que Antártida, entonces, es uno de los hotspots a nivel mundial, por lo cual permite tenerlo como marco de referencia para investigaciones, para establecer qué consecuencias se podrían establecer, incluso en otros ecosistemas a nivel mundial, si se continúa con la tendencia actual del cambio climático. Fíjense que no solo ese gráfico muestra que la temperatura de Antártida ha aumentado a nivel atmosférico, sino también a nivel de las aguas. El continente antártico tiene las características que tiene actualmente porque es un continente que ha estado aislado casi 30 años del resto de los continentes. Y aislado no solo por su separación geográfica, tengamos en cuenta que la separación mínima que separa a la península antártica de los demás continentes son 1.100 kilómetros. O sea, que esos 1.100 kilómetros de distancia que separan a Antártida de los demás continentes le ha permitido estar muy aislada. Además, tenemos que tener en cuenta que en esa separación, la región planetaria que más cerca está de Antártida es el continente americano, vendría a ser Tierra del Fuego, y las temperaturas que rodean el continente antártico son temperaturas muy, muy, muy frías. Estamos hablando de 1 grado, 2 grados centígrados, la temperatura del agua, lo cual eso también ha establecido un aislamiento térmico con respecto a otras regiones del planeta. No es fácil para un animal, una planta, vencer ese aislamiento térmico. Lleva muchísimo tiempo. Entonces, ese registro de aumento también de la temperatura del agua del mar en Antártida tiene, digamos, preocupado a un montón de investigadores, porque estamos hablando de que para tener esa temperatura del agua tuvieron que pasar más de 30 millones de años. Es decir, que ahora, actualmente, estamos viendo que en los últimos 50 años aumentó 1 grado la temperatura del agua en Antártida, lo cual es extremadamente rápido. Estamos viendo cómo en tiempos humanos estamos viendo cambios que antes se veían en tiempos geológicos. Bien, una de las consecuencias, tiene muchas estas, yo voy a tratar de hablar un poco más de lo mío, que tiene este aumento en la temperatura de atmosférica y del agua, es el retroceso de los glaciares. Se han registrado que en el último inventario de los glaciares en Antártida, más del 87, casi el 90% de los glaciares muestreados están en retroceso. Eso es muchísimo. Ahí en esas 4 fotos que yo agregué a la presentación, trato un poco de contarles a ustedes que no solo tiene que ver con cuánto retrocede un glaciar, sino que también con el promedio anual de espesor que tiene el hielo en Antártida. Eso también está disminuyendo, y está disminuyendo también la estacionalidad. Cada vez se derriten más rápido, o sea, cada vez la estación de congelamiento disminuye en el periodo de tiempo. Entonces, eso trae un montón de consecuencias. Mira, justo acá tengo un grafiquito a la izquierda mía. La figura A muestra todos los glaciares que están en retroceso y la figura B muestra algunos de los glaciares que están en avance. Claramente se nota una diferencia muy, muy grande con lo que retrocede y lo que avanza. Bueno, en estas miles de consecuencias que tiene el cambio climático, mi especialidad en el postdoc, digamos, fue un tema bastante interesante, que es áreas nuevas libres de hielo. ¿Qué significa eso? Cuando un glaciar retrocede, o una plataforma se desprende en Antártida, va dejando un montón de áreas libres que antes estaban ocupadas por el hielo, ¿no? Entonces, esas áreas ahora van a ser ocupadas por
ya sea organismos bentónicos o también por organismos planctónicos. Entonces, es una oportunidad súper interesante para establecer estudios sobre, por ejemplo, colonización en Antártida, lo cual son temas que están bastante poco estudiados. Ustedes se imaginan que no es fácil estudiar en Antártida, no solo porque no es fácil llegar, sino que es muy difícil también establecer programas de investigación a largo plazo. Bueno, ahora yo voy a ir salteando un poco para que no sea tan técnico, tan mono. El problema más grande que tenemos nosotros, los buzos, es que para ir a investigar a Antártida, bueno, a ver, se me van ocurriendo cosas. Primero, a la Antártida como la conocemos, no es la Antártida Argentina, como, bueno, en principio nos hicieron creer siempre en la primaria, en la secundaria, sino que es una Antártida compartida, ¿sí? El mismo reclamo de soberanía que tiene Argentina, perdón, lo tiene Chile y lo tiene Inglaterra. El mismo sector que reclama a Argentina como propio, lo reclama Chile y lo reclama Inglaterra. Es súper interesante esto a nivel, no sé, jurídico, digamos, porque se estableció ya hace un tiempo que Antártida es un continente destinado a la paz y a la ciencia. Esto es un hecho histórico e insólito también, porque no hay otra región en el mundo donde se haya podido lograr eso. ¿Qué quiere decir esto? Que Antártida es un continente en el cual se lo declaró que no pertenece a nadie, sino más bien que pertenece a todos. Argentina, Chile, Inglaterra no han cedido sus reclamos de soberanía hasta el día de hoy, digamos, lo siguen sosteniendo, pero sí han acordado con el Tratado Antártico este concepto de dedicarle a Antártida solo programas de investigación. Quiere decir que no hay programas de militarización, no hay programas de sobrepesca, no hay programas de minería y, bueno, todos los demás problemas que tenemos en los otros continentes. Bueno, con esto quiero decir eh, que sí, en Antártida, en las bases que tiene Argentina tiene al menos, si no recuerdo mal, 6 o 7 bases permanentes y 6 o 7 bases también de en la época de verano. Las otras bases son permanentes, eh, están habitadas por militares, pero que solo hacen apoyo a la ciencia. ¿Me escuchan? De rato se corta un poquito, Cris, o como que se alarga el audio. ¿Ahora estás ahí? A ver, ahí me escuchan. Ahí estás otra vez, sí. Bueno, les contaba, avísenme si se corta de nuevo. Eh, entonces, como es un territorio entonces que lo domina, por ejemplo, el Instituto Antártico Argentino, lo que nos exige a los buses que vamos para allá es que rindamos el carnet de buzo profesional científico.
Sí, se cortó, chicos, no son ustedes. Se está entrecortando. ¿Estás ahí todavía, Cris? Sí, no, se les pasa a todos. No son ustedes. Se está como, debe ser que no estás teniendo, que Cristian no está teniendo buena conexión. Esperemos un poquito, que está intentando. Voy a probar ahora. Vale. Ustedes me avisan de acá. Bueno, vamos ahí. Vos avísame, Lau, si se corta. Así no sigo hablando yo. Bueno, le contaba entonces que el problema más grande que tenemos científicos es rendir ese bendito, con lo cual hay que ir a rendirlo a Prefectura Naval Argentina, y se lleva mucho tiempo, digamos. Son 4 o 5 materias, que hay que rendirlas. Yo las rendí libre, y también hay una parte práctica. Eso se hace porque necesitas la matrícula de buzo profesional científico para que el Instituto Antártico te contrate. Es un tecnicismo que para mí es lamentable, porque en otras bases de otros países no lo necesitas. Yo estuve buceando, por ejemplo, en bases chilenas, y solo con cualquier carnet deportivo te habilita para ir a bucear. Antártida, Argentina justamente tiene ese problemita con prefectura que inhabilita a mucha gente a viajar para allá y a bucear en programas de investigación. Eso es algo que nos juega muy en contra. Bueno, ahí hay una pregunta que dice: ¿debajo del casquete de hielo hay tierra firme o hay mar? ¿O es el hielo sobre una plataforma? Bueno, esa es una pregunta interesante, porque en realidad no podemos establecer si un glaciar es de pie flotante o está apoyado completamente en la tierra. Se supone que están apoyados sobre la tierra, entonces es tierra que se va ganando. Pero, a ver, voy a probar. Se corta todo. Hola, hola. Bueno, vamos a ir, seguimos con problemas técnicos. Ahí Claudio me hacía esa pregunta. Ese es un trabajo que publicamos nosotros hace poquito, donde una de las regiones o una de las áreas que quedó libre de hielo es esa isla que ven ahí ustedes en la presentación. Cuando el glaciar empezó a retroceder en el 99, empezó a descubrir esa isla rocosa que ven en la foto. Entonces fue una oportunidad súper interesante para nosotros de poder investigar cuáles eran los primeros organismos, cuáles eran las primeras especies, cuáles eran las primeras especies que colonizaban esa isla rocosa.
Fíjense, la escala del bote es real, es que afuera mide metros, pero por abajo es una isla muy grande que tiene un montón de terrazas, de cavernas, como de sobresalientes, de cuevas, que eso ha permitido que un montón de diversidad se vaya asentando en esa isla. Por abajo llega hasta los 30 metros de profundidad. ¿Venimos bien con el audio ahí? Sí, ahí se escucha bien. Bien. Entonces, uno de los trabajos que hicimos nosotros es establecer placas de sucesión en esa isla y ir siguiéndola año a año para ver no solo qué especies colonizaban, sino la velocidad en que lo hacían y el tamaño que lograban alcanzar. Antártida, como yo le decía, gracias a ese aislamiento que ha tenido, tiene uno de los porcentajes de endemismo más grandes del mundo. ¿Qué significa eso? Que tiene un montón de especies propias, digamos, que solamente viven en Antártida. Y como estas especies solo viven en Antártida, realmente se sabe muy poco de estos animales. Entonces, con esos experimentos nosotros tratamos que no se ponen mucho más lentas que en cualquier otra parte del mundo por la temperatura del agua. Ahí pasamos. Bueno, una de las especies que más vimos que colonizaban estas áreas son las esponjas y las asidias. No sé si alguna vez han escuchado hablar de eso, son organismos filtradores. Son organismos que dependen exclusivamente del filtrado del agua que hacen para obtener su alimento. Entonces, ¿qué hace un biólogo investigando en Antártida? Ese tipo de... No solo tiene que... Lo hago cada vez que viajo es repetir las transectas que tenemos marcadas en puntos específicos para ver cómo ese retroceso del glaciar va afectando las comunidades que viven ahí en el fondo del mar. Cuando un glaciar retrocede, no solo deja estas áreas nuevas libres de hielo, sino que aporta mucho sedimento al agua. Un glaciar es algo muy sucio, entonces cuando empieza a retroceder, empieza a descargar un montón de sedimento al agua. Ese sedimento va decantando, ese sedimento va llegando al fondo del mar, y lo que hace es tapar el filtro de estos organismos filtradores, por ejemplo, de las asias o de las esponjas, va tapando los poros por donde hacen el intercambio gaseoso o por donde obtienen el alimento. Entonces lo que vimos nosotros es que mucha de la fauna que vivía muy cerca del glaciar estaba desplazándose a profundidades mucho más grandes o estaba desapareciendo. Esa es una de las consecuencias más evidentes, o sea, cómo el aporte de sedimento de un glaciar, sobre todo tengan en cuenta esto que yo les hablaba al principio de estos animales, no es que por primera vez están sometiéndose a ese retroceso glaciar. Históricamente han retrocedido y avanzado los glaciares en el continente antártico. El problema es las velocidades. Nosotros estamos viendo que en 10 años retrocede lo que se esperaba que retrocedan en cientos de años. Entonces muchas veces estos organismos no tienen el tiempo suficiente para adaptarse a ese cambio, a ese nuevo aporte de sedimento. Entonces, una de las cosas que hacemos nosotros, no solo el análisis de esas fotos y de los videos, sino que hacemos experimentos en acuarios. Ahí le mostré algunas fotitos que sometemos a animales que vamos colectando del fondo del mar a diferentes cargas de sedimento para ver el comportamiento que tienen y poder establecer ciertos límites o ciertos patrones de comportamiento. Es decir, cuál es la carga máxima, por ejemplo, de sedimento que podrían soportar.
para establecer ciertos escenarios ante también diferentes posibilidades del cambio climático. Bueno, lo que yo le decía, ¿dónde me ha tocado hacer las campañas? Bueno, básicamente o principalmente siempre la he hecho en una base que se llama Base Carlini, que es una base de investigación antártica argentina, que está en la península antártica y que está en las Shetland, ahí en la isla 25 de Mayo, como bien arriba, serían las primeras islas que aparecen. Pero también me ha tocado pasar algún que otro verano en alguna base chilena, que es la base Chelcho, ahí donde está marcado el puntito, que es un poco más adentro de península antártica. Ahí la marca en un planiferio, digamos. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega a Antártida? Bueno, a ver, hay un montón de posibilidades. La más rápida y la que mejor te puede tocar es a través del Hércules, con aviones. ¿Por qué? Porque en 4 horas ya estás en el territorio antártico. O sea, salís de Palomar, te tomás un avión que hace escala en Río Gallego, carga combustible y en 4 horas llegaste a tu destino, lo cual es buenísimo. ¿Por qué? Porque si no te puede tocar de hacer el cruce en barco, lo cual me ha tocado varias veces, y ya es otra historia. Es otra historia no solo por los tiempos, porque podés llegar a tardar hasta 4 o 5 días. El cruce de Drake, ese cruce que yo le hablaba de 1000 kilómetros de distancia, se hace en 2 días. Dependiendo, de todas maneras, de las condiciones climáticas. Generalmente hoy por hoy con la tecnología que hay se espera alguna buena ventana de tiempo, pero te puede tocar muy movido. Para dimensionar, digamos, no al pedo hay tantos naufragios en el Cabo de Hornos, o sea, fíjense que son 1000 kilómetros donde no hay una masa de tierra que pare el viento, entonces te puede llegar a tocar muy movido. Me ha pasado de hacer el cruce con olas de hasta 5 o 6 metros, y dependiendo del barco que te toque, la pasás mejor o peor, digamos. Esta foto también, lo que me ha tocado experimentar alguna que otra vez es hacer un poco y un poco, hacer el cruce hasta Marambio, por ejemplo, que es otra de las estaciones de investigación en Argentina que es bastante conocida, en barco, y una vez que llegas ahí, te tomás el Twin Otter, que es ese avión que ustedes ven ahí, que aterriza en los glaciares. Pero bueno, tiene una capacidad muy limitada de pasajeros, y también tiene que tener unas condiciones súper óptimas para volar, así que podés estar varado en alguna que otra base durante muchos días esperando el cruce. Bueno, esa foto que ven ahí pertenece a la base antártica chilena Chelcho, que yo les contaba. Son bases que se establecieron en el 60, 60, 70. Entonces, tienen la parte naranja que ven ahí ustedes, es la parte más antigua, la parte más nueva es esa parte blanca que ven ahí. Pero bueno, como ven, está establecida también en medio de una pingüinera, en medio de una colonia de pingüinos. Ese puede ser un día típico en la base, con lo cual trabajar en Antártida muchas veces significa eso, significa estar todo el tiempo mojado. Llueve muy poco, Antártida es un gran desierto, pero sí nieva, o sí tenés, por ejemplo, vientos que vienen desde el glaciar, con lo cual tenés muchas veces condiciones de nieve. Esa es otra vista más de la base. Fíjense que creo que después tengo esta foto, la había puesto a propósito, para que ustedes puedan ver cómo los que construyeron esa base no tuvieron en cuenta las actividades de buceo, y vean la dificultad que significa bajar un bote o subir un bote, porque
eh, siempre va a depender un poco de la marea que tengas o de cuánto te sacuda el mar. Eh, en Antártida generalmente no se suspende una actividad de buceo por nieve o por frío o por lluvia, pero sí se suspende por viento. Cuando empieza a soplar más de 20 nudos de viento, generalmente se suspenden las actividades de buceo, primero por el riesgo de navegar con un poco de oleaje, sino sobre todo porque generalmente no tenés embarcaciones de apoyo o tampoco tenés una logística de emergencia. Entonces, si se te llegan a quedar los motores, como alguna vez nos pasó, y generalmente si se te quedan los motores también va a aparecer neblina y también va a empezar a nevar, es muy fácil que te pierdas, es muy fácil que pierdas el contacto con la costa. Eh, yo siempre lo digo, bucear en Antártida, por supuesto que es frío, pero la mayor parte del frío uno lo experimenta arriba del gomón, arriba del bote, porque llegar a las estaciones de muestreo muchas veces significa estar navegando durante una hora y media. Entonces, llegar ya con frío al lugar de buceo es un tema, imagínense lo que es volver hasta la base, mojado, así que bueno, es todo un tema logístico ahí a tener en cuenta. A ver, tenemos un par de preguntas relacionadas al buceo, que ya las vamos a ver un poquito más adelante. Ahí habla de los turistas y de la gente, Milena. No, estas bases son exclusivamente de investigación científica. El turismo está creciendo y mucho en Antártida. Yo siempre lo comento, antes era muy exclusivo el turismo en Antártida porque los paquetes obviamente eran extremadamente caros. Lo siguen siendo, pero eh, cada año que pasa se va incrementando entre un 8 y un 10%. El año pasado creo que estuvieron alrededor de 50.000 turistas en Antártida. Eh, pero los turistas hacen otro tipo de recorrido, porque esas bases que ustedes ven ahí, que yo les estoy mostrando, pertenecen a sitios protegidos o sitios de investigación científica. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, los turistas no pueden andar caminando, no pueden entrar en kayak, los barcos no pueden anclar en esas bahías o en esas caletas o en esos fiordos donde se estudia. Por ejemplo, no pueden estar tan en cercanía de las colonias de pingüinos y generalmente siempre van a los mismos lugares y lo tienen como muy establecido. No son esas las bases donde van los científicos. Bueno, esta es otra base que se llama Videla, que está en Antártida, en Bahía Paraíso, uno de los lugares más lindos donde me ha tocado estar. Bueno, y fíjense lo que es el paisaje, increíble, ¿no? Uno cuando está ahí, bueno, yo les decía, generalmente cuando me ha tocado viajar, me ha tocado estar 2 o 3 meses en las bases, y uno realmente se desconecta totalmente de su vida diaria, porque de repente no tenés ninguna otra responsabilidad más que tu trabajo. O sea, no existen los supermercados, no existen los bancos, no existe pagar impuestos, no existe ni siquiera acordarte de llevar las llaves, no tenés autos, nada. Eh, y generalmente en la época de verano tenés casi 24 horas de luz, por lo menos de lo que va de noviembre a marzo. Entonces, tampoco la luz es una limitante. Es decir, si tenés que bucear a las 8 de la noche, te da lo mismo que bucear a las 8 de la noche. Entonces, tenés temporadas de trabajo que son bastante intensas, porque nada, es solo eso, es solo trabajar, lo cual está buenísimo. Esa es la otra base a la que me ha tocado ir, que se llama la base Carlini. Eso es el Cerro Tres Hermanos, es un volcán inactivo que tiene Antártida. Fíjese que cuando no sopla el viento en Antártida realmente es un placer, porque
que no es fácil que nos sople el viento, pero cuando te toca bucear con el agua que parece un aceite es espectacular. Bueno, ¿qué tienen las bases generalmente en Antártida? Bueno, un poquito de todo. Ahí podemos ver, tienen muchos laboratorios de gente que se dedica a la parte marina, gente que se dedica a meteorología. Después tenés o no un pañol de buceo, dependiendo de la base. Hay muy poquitas bases en Antártida que tienen una sección de buceo. Esta Carlini sí lo tiene, sí tiene un pañol de buceo que es muy chico y un pañol de navegación. O si no, te puede tocar otra muy distinta, que es la que yo les muestro ahí en las fotos, que es en la base chilena, que éramos solo 3 buzos, nada más, y estábamos ahí con un compresor, un Bauer, un Junior, súper sencillo, ninguna tecnología ni sofisticación, nada, cargando nuestros tanques nosotros mismos y, y rezando de que el compresor aguante toda la temporada. Incluso también me ha tocado, digamos, en diferentes escenarios, desde una campaña muy, muy cuidada, con mucha plata y mucho equipo, de tener desde, no sé, 2 primeras etapas independientes y toda esa historia que hay que cuidar por el congelamiento, por entrar en flujo continuo y buenos reguladores preparados para el frío, y me ha tocado otras, nada, así con los equipos que había, solo con una etapa y rezando de que no se congele, y si no, llevando un termo de agua caliente arriba al bote por si se congelaba, ver si salíamos del paso con eso. Incluso fíjense que, bueno, ustedes ya lo sabrán, hay todo un tema también de cargar los tanques con una elevada humedad, o ni hablar nevando. Hay filtros para eso, pero bueno, ya ven la tráquea que teníamos ahí, no era más que un caño que encontramos en la base, y así lo hacíamos. Bueno, normalmente te pasa eso, empezás a cargar los tanques, empezás a preparar los equipos y empieza a nevar. Como ya le decía, es una constante, entonces no es de mucha preocupación. Los botes, los semirrígidos que usábamos en ese momento, quedaban afuera de la base. Entonces, bueno, poner a punto también las embarcaciones para salir al lugar de buceo muchas veces implica agarrar la pala o nada, el palo de piso y sacar toda la nieve. Digamos, tiene sus complicaciones, con lo cual las operaciones de buceo tienen que empezar un tiempo largo antes, quizás empezar a las 8 de la mañana para las 10 de la mañana recién estar saliendo. Y siempre también, eso sí, haciendo revisión de los kits de supervivencia que los tienen las embarcaciones, ¿sí? Dependiendo de cuántos tripulantes y cuánta gente vaya en el bote, sí, una ración de comida y bueno, y toda esa historia. Y ahora voy pasando también algunas que otras fotos, también para que ustedes vayan viendo y si surge alguna pregunta me la hagan. Bueno, nada, también un día típico así de salir a navegar y a bucear. Eso era dentro si se fijan atrás, sale la base, eso era después de un buceo ahí en Antártida. Bueno, el paisaje que te toca ahí también es bastante dinámico, porque a medida que se van desprendiendo los hielos o aparecen icebergs desde adentro del continente, bueno, van apareciendo y te dan esa oportunidad que es buenísima, que todo el tiempo va cambiando ese paisaje, por más que sea todo blanco y todo nieve y puro hielo, nada tiene estático. Bueno, eso también es, las veces que me ha tocado en las bases argentinas, el único buzo científico, para decirlo de esa manera, era yo, y después tenía el apoyo de los buzos de ejército.
Bueno, pertenecen a diferentes compañías de anfibio y todo eso, y ellos son los encargados, bueno, de hacerme el aguante con mis investigaciones. Un poco también es un desafío o fue un desafío cada vez que viajé, tratar de contagiarlos a ellos un poco con mi trabajo y que se sientan comprometidos, porque ellos, imagínense que están acostumbrados a hacer otro tipo de trabajo, nada que ver. Sobre todo van muchos buzos del batallón de anfibio de Santa Fe, que están acostumbrados, no sé, desde desactivar bombas a usar martillos neumáticos o soldar abajo el agua y de repente estar colectando organismos que ni siquiera sabe qué son, también para ellos es algo nuevo. Entonces, bueno, nada, la convivencia ha sido todo un desafío también para tratar de contagiar y que se pongan la camiseta de los proyectos de investigación, que sí lo hacen, ¿no? Bueno, como les decía, mi trabajo en particular se realiza muchas veces muy cerca de las paredes de los glaciares, con lo cual también hay un riesgo ahí a medir cada vez que se evalúa el sitio de buceo, porque una vez que hay desprendimientos de esas paredes, ustedes, bueno, ya seguramente lo han visto cuando se desprende el Perito Moreno o algo, cada vez que se cae una pared de esas, las esquirlas y los proyectiles son muchísimos y salen disparados a cientos y cientos de metros, con lo cual es bastante peligroso. Por eso generalmente yo viajo en precampaña en los meses de octubre, noviembre y diciembre, que es cuando más frío hace y menos desprendimiento de las barreras de hielo tenés. Entonces, si también tenés menos desprendimiento, también tenés aguas mucho más claras, mucho más limpias. Cerca de los glaciares generalmente te toca bucear en aguas con mucho sedimento, muy chocolatosas. Entonces eso dificulta también lo que son fotografía y filmaciones. Bueno, nada, eso era para que vean un poco lo cerquita que a veces toca estar de las paredes. Bueno, eso para dimensionar también un poco el tamaño. Ese semirrígido no es chico, y cuando se lo pone al lado de una de estas masas de hielo, realmente lo hace ver muy chico, con lo cual dimensionar el tamaño de esos bloques de hielo es, bueno, lo mismo abajo el agua. Ya lo saben ustedes, abajo el agua, lo que se ve arriba es entre un 10 y un 30% de lo que está pasando abajo. Otro de los proyectos que nosotros tenemos de investigación es cómo afecta ese escurrimiento, el paso de un glaciar, el paso de un témpano, perdón, sobre el fondo del mar. Cada vez que una masa de hielo de esta, cada vez que un iceberg roza el fondo del mar, realmente mata absolutamente todo, no deja nada con vida. Es uno de los impactos de fuerzas naturales más grandes, incluso más que un incendio, ¿no? Fíjense que ahora vamos a ver de los animales que viven ahí en el fondo, cuando pasa una masa de hielo de esto, realmente no deja nada con vida. Bueno, esto un poco también para si surge alguna pregunta de si usamos algunos trajes especiales o esa historia. Bueno, también me ha tocado un poco de todo. Me ha tocado ir con proyectos más chiquitos, con poco financiamiento, y han sido equipos personales, obviamente un traje seco. Eh, he visto fotos de algunos dementes que han buceado en traje húmedo, pero eso era cuando en el 60, en el 70, cuando realmente no ha desarrollado ahora, y yo no sé realmente cómo han aguantado. De hecho, cuando, ustedes lo saben, se pierde mucho calor por la zona de la cabeza y los brazos, las manos. Cuando no tenés un buen guante, realmente la pasás muy mal. Esos guantes, yo soy el primero, ahí en la foto soy el primero acá que está, tocando ahí la cámara. Tengo unos guantes que se los recomiendo, que son guantes secos, eh, pero no los anillados, sino guantes de neopren,
que tienen las costuras como vulcanizadas, es como con una brea, entonces no te deja entrar nada de agua, realmente, entonces cuando te lo sacás, tenés la mano seca. Entonces, si bien sí sentís el frío, después de, a ver, los buceos en Antártida van entre media hora y 40 minutos generalmente. El cuerpo no te da más para eso. Me ha tocado algún que otro buceo más largo para alguna actividad muy específica, así, no sé, por ejemplo, cuando estábamos instalando esas placas de sucesión y bueno, eh, y sí o sí había que quedarse un poco más para terminar el trabajo y no lo recomiendo. No lo recomiendo porque es muy difícil recuperar el calor arriba del bote. Uno no dimensiona la hipotermia que está teniendo primero abajo del agua, no la dimensiona, si bien obviamente tenés frío por todos lados, no dimensionás cómo el frío sigue actuando arriba del gomón. Entonces muchas veces eso es lo peligroso. Es no salir en el momento justo, o no salir antes de tiempo, cuando ya sea demasiado tarde. Sí, también me ha tocado hacer alguna campaña con National Geographic, por ejemplo, en estas Pristine Sea, que los trajes sí eran más chetos, sí estaban más preparados, y incluso ahí, si lo ven en el botón de purga que tiene en el pecho, tiene dos entradas, una obviamente que es para el inflado del traje y la otra es hacia una batería, porque tenían chalecos con resistencia en el pecho, con lo cual tenías el pecho calentito y eso te da otra performance en el agua, e incluso también teníamos los guantes calefaccionados. Fíjense, eso ya no es como el de neopren que les mostré yo, sino que es un guante seco de los más comunes, pero abajo teníamos como unos guantes de lana, también con resistencia, calefaccionados. Y incluso tenés diferentes intensidades de calor. Eso hace que, bueno, nada, los buceos sean mucho más placenteros, no la pases tan mal. Con lo cual, quiero decir que se la puede pasar bien incluso en agua muy fría, pero obviamente tenés otro presupuesto. Esas baterías son extremadamente caras para nosotros. Así que bueno, la mayor parte del tiempo ha sido apretar los dientes y darle para adelante nada más. No sé si hay alguna pregunta. Sí, ahí tenés varias preguntas, ¿eh? A ver, pero es que yo no las... A ver, para que las... Te preguntan por la visibilidad. Ahí está. A ver, chat. Bueno, la visibilidad es lo que yo les decía. Me ha tocado... De hecho, en Antártida se han registrado algunas de las visibilidades más increíbles de todo el planeta. Pero también, es como yo le decía, al haber tantos glaciares en retroceso, eso está cambiando un poco. Sobre todo en las zonas costeras, ¿no? Después tenés eh, zonas en océano o en mar abierto donde sí, realmente vos ves ese agua turquesa, ese agua súper transparente que uno siempre se imagina en Antártida. Pero en las zonas costeras no es tan así. ¿Qué tan baja es la temperatura del agua? Bueno, ustedes ya lo saben también que la temperatura del agua salada es el congelamiento de la temperatura del agua salada tiene un punto de congelación más bajo incluso que el agua dulce, o sea que me ha tocado bucear en aguas de -1, -1,5 y muy pegadito, eso generalmente pasa muy pegadito al glaciar y créanme que el cuerpo lo siente, lo siente, es impresionante lo que cuando nos ha tocado, por ejemplo, un día o una semana donde ha habido mucho sol y una súper tranquila, eh, no sé, las condiciones meteorológicas y el agua de repente está a 2 grados, no más que eso. Eh, Generalmente el agua en Antártida está entre 0 y 2 grados, y se siente, además, es lo que yo te digo, no es lo mismo salir y quedarte arriba del bote cuando está el solcito que salir y que esté nevando. También las condiciones en la Antártida, eso es para tener en cuenta, cambian muy rápido. Me ha pasado muchas veces de empezar la inmersión
eso es algo que me olvidé de contarle. Generalmente también llevas un cabo de vida. ¿Por qué? Porque las condiciones cambian muy rápido, entonces desde el bote es una forma de comunicarte, ¿sí? Con 3 tirones, por ejemplo, te avisan de que está todo mal, de que se pudrió el clima, de que hay que pegar la vuelta. Y eso pasa seguido porque al haber glaciares tan cerca y de repente cambia la dirección del viento y las condiciones se ponen muy, muy heavy. Las comunicaciones son HF, sí, por radio. En algunas bases ya tenés señal de internet, pero sí, generalmente todo por walkie-talkie, por handy, con una frecuencia. Los procedimientos de rescue, ¿cómo se manejan en este entorno? Bueno, hay también en las bases todo un protocolo de rescate de accidentes de buceo. A mí particularmente nunca me ha tocado presenciar ningún accidente, ni descompresivo, ni otro tipo de accidente. En los botes se trata de tener café o té, bebidas calientes, chocolate, mantas. Se trata de recuperar ahí en el lugar lo más rápido posible la temperatura corporal y después, dependiendo también a qué base vas, tenés la chance de incluso antes de lavar los equipos y todo eso, pegarte una ducha. Con lo cual te permite recuperar más rápido el calor. ¿Cuáles son los objetivos de las inmersiones? Bueno, eso depende del proyecto para el cual estás trabajando. El mío, yo hago esas fototransectas, o sea, a lo largo, ahora vamos a ver algunas fotos, a lo largo de una línea de 100 metros, saco fotos y filmaciones, después también colectar ejemplares para saber qué especies son, para hacer la genética, taxonomía, ¿qué más? Experimentos in situ, medir respiración de algunos animales en el lugar, colectar muestras de sedimento, bueno, instalar placas de sucesión, depende un poco del proyecto. Bueno, la pérdida de diversidad para el ecosistema Antártida. Ahora sí lo quería charlar un poquito con algunas fotos. A ver, de pasar. Bueno, esa foto en particular la puse para demostrar que uno de los estudios que hicimos también es cómo afectan esos icebergs que entran o que se desprenden del glaciar en superficies horizontales y en superficies verticales, no es lo mismo. Entonces ahí estábamos buceando en esa pared que se ve ahí, que cae muy abruptamente y que están más resguardadas del paso de los glaciares o de los hielos. Bueno, el famoso paso del gigante, esa es otra foto también. Esa corresponde al primer buceo que hicimos en ese lugar, en esa base, que es como todo, el primer buceo antes de cada expedición se prueban los equipos, si estás cómodo, si te falta obviamente lastre, si te falta ropa. Ya saben ustedes, dependiendo del traje que tengan. Yo, por ejemplo, ahora tengo un trilaminado, siempre había usado los famosos, los de neopren de densidad, de alta densidad, los pino, y después me cambié para estos trilaminados. Hay una diferencia bastante grande, para mí a favor de los trilaminados, porque generalmente hacemos 2 inmersiones por día, con lo cual un trilaminado no solo pesa mucho menos que uno de neopren, sino que se seca mucho más rápido y tiene además mucha más flexibilidad a la hora de manejarte abajo el agua. Yo lo siento como mucho más cómodo. Sí es verdad que quizás tenés que tener más ropa que uno de neopren,
Uno de neoprene, para decirlo así informalmente, es como más abrigado que un trilaminado. Bueno, ese pedacito de isla que se ve ahí, rocosa, también es una isla reciente que ha quedado despejada por el retroceso de los glaciares. Esa es la misma isla, muy, muy pegadita a los glaciares. Generalmente se evita también incluso tener un muerto o anclar el bote para no dañar la diversidad, ¿sí? del fondo del mar. Bueno, esta es nada cosa. Ahí es una foto donde estoy buceando y esa se la quería mostrar para que vean que tengo anexada al housing de la cámara una varilla de metal que en el extremo tiene una regla de 10 centímetros. Esa regla de 10 centímetros después a nosotros nos permite con programas de edición, con programas de fotográficos, establecer el área de la foto. Entonces, si tenemos el área de la foto, podemos estudiar densidades, coberturas, abundancias, bueno, diferentes datos que después nosotros utilizamos para publicar. Esto es, la de arriba es para que vean también alguna que otra vez me ha tocado bajar anexado a la cámara un cuadrápodo que le decimos nosotros de aluminio. Entonces la foto final te queda como la ven ahí. Entonces tiene una brújula, porque tiene que ser siempre una línea recta, entonces nosotros la seguimos con la brújula y tiene un profundímetro. Porque lo que hacemos es repetir esas transectas, por ejemplo, a 10, a 15, 20, 25 y 30 metros de profundidad. Normalmente son hasta 30 metros de profundidad. Hay una limitante muy grande en Antártida de cámaras hiperbáricas. Son muy pocas las bases en cámara hiperbárica. Yo creo que son menos de 3 o 4 cámaras hiperbáricas en toda Antártida, porque el mantenimiento de la cámara hiperbárica es súper costoso y hay que hacerlo mantenimiento no solo anual, sino cada 5 años como que hay que desarmarlas todos y chequear absolutamente todo y eso, bueno, no es nada barato. Entonces, nada, se trata de limitar los buceos hasta 30 metros de profundidad. Bueno, esa es una foto también de un paisaje típico antártico ahí, donde vamos haciendo las fototransectas. Esa es otra forma de marcar las transectas. Fíjense que lo que va bajando ahí, esa línea es 1 centímetro. Entonces, esas cuadratas las vamos estableciendo, por ejemplo, cada 20 centímetros a los costados de esa línea para llevar un orden metodológico. Entonces, en cada uno de los cuadraditos de esos hacemos una foto. Bueno, y después, es lo que decíamos, el trabajo típico de un biólogo marino, digamos, es fotografiar, documentar, bajas con las tablas, muchas veces toca armar algún que otro mapa, hacer dibujos, hacer observaciones in situ y que la vas agregando en las tablas. Bueno, más fotos de nosotros abajo el agua. Fíjense que el último buzo de atrás viene con una red de colecta, que muchas veces se le marca al buzo ese que es lo que tiene que colectar. Bueno, esta la puse también para que charlamos un poco. En alguna que otra campaña me ha tocado algún jefe de base que no entiende de algunas cositas porque quizá tiene un entrenamiento muy militar y nos hacía hacer la parada de 3 minutos a 5 metros en Antártida, después de un buceo de 40 minutos o 30 minutos a 10 metros. Entonces es como, bueno, alguna que otra discusión ahí de la necesidad de hacer o no esa parada cuando tenés el agua a menos 1 grado centígrado. Que lo podemos charlar, si a alguien le interesa, si vale o no la pena hacer una parada de seguridad en Antártida. Bueno, eso también son fotos para que ustedes vean que diferentes marcajes de esponjas,
se las marca con precinto y con puntos GPS para repetir año tras año las muestras, se las colecta dependiendo si es para estudios de acuario o estudios de genética o taxonomía, en bolsas Ziplocs, después con agua de mar, se las deja refrigerado, bueno, y depende para qué se use la muestra, se llevan a -80, se las liofiliza, se las seca, depende que se use. Bueno, también nos ha tocado instalar sensores de temperatura. Fíjense, ahí eso que es un jobo. Ahí estamos instalando sensores de temperatura en diferentes partes de la bahía donde estábamos para dejarlos durante un año y setearlos para que tomen la temperatura diaria, que es todo un problema también con el paso del hielo. Bueno, hay un montón de estrategias también para... El buceo bajo hielo es un poquito más complicado, porque, bueno, a la hora de la orientación y a la hora de trabajar ya un poco más atados, ¿no? Ahí también se ve alguna que otra placa de sucesión que estábamos instalando. Bueno, rápidamente, así no se nos hace muy largo, hablar un poquito qué se ve ahí. Lo que estamos viendo ahí es la famosa foca leopardo, que es el depredador top en Antártida, que es el análogo, digamos, al oso polar en el Ártico. Y es una también de las causas por las cuales se debe suspender el buceo. Cada vez que uno bucea y aparece una foca leopardo en los alrededores, se suspende la actividad. Bueno, eso también es muy discutido. Yo creo que en los últimos años y a partir de un montón de documentales y un montón de gente que ha ido a trabajar con estos bichos, como Paul Nickel, ha ido cambiando el concepto que se tiene de estos depredadores. El problema es que, bueno, tiene un registro de un ataque a un buzo, una muerte de una buza inglesa que estaba haciendo snorkel, justo. Bueno, el bicho la agarró, la llevó hasta 60 metros de profundidad. Entonces, al tener el registro del ataque, bueno, los protocolos se endurecieron muchísimo. Pero a mí me ha tocado alguna que otra vez estar buceando y que aparezca y realmente no pasa nada. El tema es que, a diferencia de las otras focas, que cuando llega un bote o cuando se tiran los buzos se van, esta es muy curiosa, se sabe depredadora, se sabe la jefa de ahí, entonces bueno, y realmente tiene un tamaño y una boca que intimida. Lo de las paradas, yo sabía que lo de las paradas le iba a interesar. ¿Qué más? Bueno, la seguimos. Después volvemos. Bueno, nada, mamíferos marinos a montón. Como ustedes saben, la vida arriba de Antártida no es muy diversa. Tenés, sí, colonias de pingüinos, algunas que otras focas, aves, pero no más que eso. Y sí, lo interesante, una vez más, siempre eh, es que uno se imagina que en Antártida hay poco krill. Bueno, alguien preguntaba de krill. Sí, el krill es la base de toda la pirámide que sostiene la vida en Antártida. Incluso la foca leopardo, el 70-80% de la dieta de la foca leopardo es krill, aunque ustedes no lo crean. A mí me costó creerlo, pero incluso tiene unos dientes adaptados para hacer filtración de krill. Bueno, estas son algunas fotos, estas no son mías, son de Jordi Chias, un fotógrafo español que se los recomiendo, que viajó conmigo ahora en la última de National Geographic, un animal. Y bueno, para que ustedes vayan viendo un poco también que existen flores como las que podemos encontrar en cualquier otra parte del agua. Y ahí tenemos anémonas, tenemos esponjas, tenemos ascidias, hay peces,
Bueno, ese justamente el tiene de color blanca porque no tienen hemoglobina. Eh, entonces, son peces que se los puede fotografiar tranquilamente porque el metabolismo es extremadamente bajo, entonces uno se puede acercar muchísimo, incluso tocarlos, porque para que respondan, realmente se tienen que sentir como muy amenazados, o, porque, bueno, se imaginarán cualquier actividad en la temperatura de esas aguas implica mucha energía. Bueno, esto es un lugar muy particular que se llama Isla Decepción. Isla Decepción es una isla, es un cráter volcánico, incluso ha tenido erupción hace 30 años, donde la temperatura del agua es un poquito más elevada que en el resto de Antártida. Entonces, tiene otro tipo de vida. Fíjense, estas son estrellas, son ofiuras. Miren la cantidad que hay, igual que erizos. Eh, ese lugar, ese lugar seguramente lo han sentido nombrar porque era un lugar donde se hacía caza de ballenas. Antártida las prohibió ya hace más de 30, 40 años, pero es uno de los lugares donde más matanza de ballenas hubo. Entonces, bueno, me ha pasado de estar buceando en esos lugares y ver huesos enormes, vértebras gigantes de ballenas que han quedado ahí, de esa matanza indiscriminada que hubo. Bueno, esas son esponjas que tienen un crecimiento extremadamente lento, entonces se sabe que para que una esponja de esa especie llegue a ese tamaño, pueden tardar cientos de años. Entonces, bueno, nada, estar ahí, presenciar eso y poder fotografiarlo fue espectacular. Bueno, esto un poquito más también bajo el agua. Esas son octocorales, son especies lectíneas, son también filtradores, igual que esto, son plumas de mar, las famosas plumas de mar. Bueno, hay también nudibranquios para la gente que le gusta hacer macro de las fotos, o todo eso también, ver vidas súper chiquitas. Bueno, este también es súper conocido, el ángel de mar. Bueno, tenés también, bueno, la flora, generalmente las algas se ven en los primeros 30, 40 metros de profundidad, después empiezan a desaparecer. Esa se llama Imantotalus, ese talo de una macroalga gigante. Bueno, nada, otra vez para mostrar un poco de la diversidad, más asidias, más esponjas, más estrellas, lo mismo, esponjas, trabajo con esponjas, se notan. Bueno, lapas, ¿qué más? Un lugar típico ahí de buceo también, y bueno, ahí como para ir terminando un poco también y viendo a ver de contestar algunas de las preguntas que me hacían más arriba, así charlamos un poquito de eso. A ver si puedo descargar el chat. Si alguien tiene eh, alguna pregunta. Lo de las paradas de seguridad que dije, no, se trata siempre, se trabaja con las tablas de 100, las canadienses, y obviamente que las computadoras también las seteás con los programas más conservadores que te permitan. Entonces, como tenés la limitante del frío, nunca haces buceos descompresivos, ni sí en alguna campaña embarcado donde buceábamos 2 veces por día y lo hicimos durante casi 20 días, usábamos nitrox, pero como una
porque tampoco excedíamos más de los 30 metros, como una medida más de resguardo, digamos, más que para estar más tiempo abajo el agua, digamos, eso te saca el frío más que la carga del aire o de los problemas que vos tengas de microburbujas, como preguntaban ahí. Esa discusión era que para mí era estar a 10, 15 metros de profundidad durante 20 minutos, 25 minutos, no ameritaba una parada de seguridad cuando vos tenés el problema de la hipotermia. Pero bueno, nada, era una... Bueno, el krill, ahí que preguntan, sí, es todo un tema porque del krill dependen directa e indirectamente muchas especies. Está presente en la mayoría de las dietas de todos los animales que vienen a Antártida, desde pingüinos hasta la foca leopardo, ni hablar de los grandes mamíferos. Entonces, y muchas veces el krill está en estrecha relación con la cobertura y la duración del hielo. Entonces, a medida que el hielo va retrocediendo o el hielo tarda mucho menos, mucho menos en retirarse y todo eso, las poblaciones del krill van migrando más al sur en Antártida, entonces eso también tiene implicancia para como todo el ecosistema marino, ¿no? Bueno, ahí preguntan de los desechos. Bueno, en teoría, está prohibido quemar a cielo abierto en Antártida, pero lamentablemente yo lo he visto. Lo que se hace sí es, se pone todo en los tachos donde viene el combustible, esos tachos, esas latas de 200 litros, lo que es, ni hablar de desechos de laboratorio o de con alguna radioactividad, y todo eso tienen un manejo más cuidado, pero después de cada campaña, después de cada verano, el barco que retira las dotaciones también retira todos los desechos. No quedan desechos en Antártida, digamos. No, nada se reutiliza o se recicla o se hace algún tratamiento especial de eso. No, directamente se... Bueno, los cloacales, cada base tiene que tener una mini planta de tratamiento cloacal eh, para estar habilitada, digamos. Pero la presencia, a ver, la presencia separaciones muy bien cuidadas, digamos, porque tienen rutas muy específicas, senderos y caminos muy estudiados, muy cuidados, que tienen un impacto muy, muy bajo. Realmente en Antártida es un lugar para tomar de ejemplo en muchos sentidos, y creo que el turismo también. El turismo, la gente que va a Antártida es un turismo muy respetuoso, muy conectado con la naturaleza, muy conectado con el lugar. Entiende que es un lugar súper prístino y entonces, pero bueno, después por otro lado, también se han encontrado, bueno, como en todos lugares del planeta, microplásticos, incluso a profundidades, se han encontrado restos de metales o restos de plomo en el medio de Antártida. Es impresionante. Bueno, en la última campaña esta que hicimos con Pristine Sea, tirábamos de los botes cámaras, las drop cam, que son cámaras que van a profundidad, hasta 2.000 metros, 3.000 metros de profundidad, y en uno de esos videos apareció basura también. Pues sí, es increíble, no lo puedes creer. A 3.000 metros de profundidad en Antártida, el lugar más inhóspito del planeta, que aparezca basura, imagínense cómo deben estar otros lugares. Eh, ¿Cómo se te dio la oportunidad de empezar a viajar e investigar en Antártida? Bueno, eh, siempre, a ver, siempre, yo tenía me parece que acá mucho también le ha pasado eso, la dividido mi cabeza en si dedicarme a la biología marina o a hacer buzo. Eh, pero bueno, entendí en algún momento que el buceo lo podía utilizar como una herramienta para.
el trabajo de biología marina, y entonces le metí a la carrera y a la par fui haciendo todos los cursos. Bueno, nada, no soy un super buzo en el sentido de soy Day Master, hice varios cursos de buceo técnico, pero no es que eso me ha permitido bucear mejor en Antártida, no, nada que ver. Cualquiera que tenga una experiencia de uso de traje seco puede hacer una inmersión en Antártida. Creo que el factor limitante, como le hablé ya en la charla, es el frío, que realmente te limita mucho, sobre todo ciertos movimientos. Hacer un nudo en la Antártida con el agua a 1 grado centígrado es difícil. Ni hablar de manejar un martillo neumático, poner placas, o por ejemplo hasta las mismas fotos tenés que estar como muy concentrado. Pero más allá de eso no tiene, digamos, no tenés que tener nada más en cuenta que eso. Y viajar a la Antártida, bueno, por la cátedra a donde yo trabajo, el departamento es de biología marina, y siempre ha trabajado en Antártida, en el Ártico y en Antártida. Entonces, como yo un poco continué con los estudios que hacían mis directores. Eh, Así que bueno, para todos los que en algún momento quieran bucear en la Antártida, la limitante más grande no viene por el lado del buceo, sino por la parte económica. Son bastante caros los cruceros para Antártida, pero yo creo que eso de a poco va a ir cambiando un poco porque, no sé, yo eh, lo he visto a eso antes. A Antártida viajaba generalmente la gente con mucha plata, gente grande y gente que ya había recorrido todos los países o todos los continentes y le quedaba Antártida como su último lugar. Y ahora un poco eso está cambiando, y veo mucha gente joven, mucha gente con ganas de aventura, mucha gente que va a hacer kayak, mucha gente que también se embarca como voluntaria en cruceros. Esa también es una oportunidad súper interesante de ser como guía turístico en estos cruceros que viajan para Antártida. Eh, entonces, bueno, o incluso en embarcaciones más chicas, veleros. Hay muchos veleros que llegan a Antártida y bueno, que hacen prácticas de buceo. ¿Se puede hacer algo como voluntario sin ser biólogo? Bueno, de esto un poco es lo que estaba hablando ahora. Es contactarse con los proyectos de investigación o muchas ONG también, o muchos programas de turismo. Yo creo que también esa es una buena salida. El turismo muchas veces necesita como voluntarios, gente que, a ver, si uno se embarca como guía turístico, lo que va a tener que hacer es guiar a los grupos y después dar charlas arriba al barco sobre las especies, sobre el cambio climático, sobre toda esa historia. Eh, entonces, ¿hay algún proyecto con plástico? Sí, sí. Después Lau les puede dejar mi correo electrónico, y el que esté interesado en algún proyecto en particular, yo le puedo mandar bibliografía al respecto de lo que yo conozco. Eh, bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que ahí ya contestaste todo, excepto los que te piden trabajo. Quieren ir todos a la Antártida ahora, qué Claro. fiesta. Ay, Dice, no, no. ¿tenés página web? No, tengo ahí el Instagram que ahí voy subiendo un poco las fotos que voy haciendo, o un poco hablando o interactuando con otros investigadores. Pero bueno, nada, el mensaje final que a mí me gusta dejarle siempre que doy una charla es que, por un lado, con lo que tiene que ver con la naturaleza, es que realmente está, y en esta cuarentena lo vamos a ver muchísimo eso, todo muy conectado con todo.
Entonces, desde encontrar microplásticos o basura a 3.000 metros de profundidad o contaminantes en el medio del Polo Sur, hasta esto que yo le decía, cuando uno retrocede un glaciar, quizás solo piensa en el impacto paisajístico que eso tenga, es decir, o en el agua dulce, pues decís, es la mayor reserva de agua dulce que tiene el planeta, entonces la estamos perdiendo, pero bueno, además de eso, cuando retrocede un glaciar, ya podemos hablar del impacto que tiene sobre el fondo del mar, sobre los organismos que viven asentados en la Antártida, que uno quizá no se lo ni se lo imagina. O esto que yo te decía, la duración de la cobertura de las masas de hielo en invierno tienen una implicancia muy directa con la distribución del krill a lo largo del año, y la distribución del krill está muy asociada a un montón de estas especies. Eso es el mensaje, la naturaleza es una de las cosas más interesantes de la biología, está todo súper interconectado. Y después con respecto a todas las ganas de ir a Antártida, yo creo que bueno, no hay una limitante porque ni siquiera a ver, la parte económica en algún momento se puede hacer algún esfuerzo y se puede ahorrar y se puede ir. A ver, yo creo que un paisaje único, ¿no? Pero de todas maneras, si uno quiere practicar lo que es buceo bajo hielo, hay varios lugares, incluso en Argentina, que se puede hacer en invierno, algunos lagos que se congelan, o bueno, o Canadá, lo que sea. Bueno, va a haber que planificar ahora una salida a la Antártida. Sí, ¿por qué no? Lo hacemos. Bueno, No puedes Cristian, dar de los costos, dicen, bueno, no, los costos son muy, no sé, pero nada, es muy caro. resumiendo, Sí, es muy caro, o sea, si 10 días, o sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, viajar, porque hacen esos convenios con un buque polaco que lleva turistas, entonces para hacer convenios lleva algunos investigadores, y nada, son hermosos porque son chicos, tienen desde jacuzzi hasta cine, lo que te imagines, pero 10 días, 10 noches en ese barco era nada, un dineral, un presupuesto. bueno, Cris, te quiero agradecer, estuvo increíble, como siempre. A mí me parece fascinante y les veía las caras a todos y algunos me mandaron también chat por privado y muy bueno, súper, súper interesante. Lo explicás aparte súper bien, súper tranqui, que se entiende todo y por eso a todos nos da ganas de ir ahora para allá también. Bueno, espero que todos lo hayan disfrutado, ya sé que sí, porque les fui viendo la cara. Muchas gracias por haber estado acá y bueno, sobre todo obviamente muchas gracias a Cristian.